y la predisposición de la licenciada Giselle González. Y le cedo la palabra a Giselle para que podamos dar inicio a la jornada del día de hoy. Adelante, Giselle, por favor. Muchas gracias, Liz. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Como bien decía, mi nombre es Giselle González, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Prácticamente nos hemos incluido como parte del equipo para ir revisando e ir actualizando todo lo que son contenidos de avance y contenidos de todo lo que es la carrera, ¿no? Se tiene una perspectiva bastante amplia que creo que les ha ido ya comentando el licenciado Luis Enríquez en cuanto a transformar la carrera hacia, o bueno, transformar el programa a una carrera. Para esto ya estamos dando nuestros primeros pasos para ir transformando toda la situación técnica que requiere prácticamente todo lo que es esta transformación. Como bien indicaba, se ha ido revisando todo lo que son los planes globales, mismos que ustedes han ido presentando, y se ha ido revisando de manera técnica. Permítanme compartir la pantalla un ratito. Les voy a ir mostrando prácticamente todo lo que se ha estado trabajando estas semana y media que hemos estado ahí en la oficina. Este es un pequeño informe que se le ha presentado al licenciado Luis Enríquez, en la que está detallado prácticamente todos los puntos y todas las características que se han ido tomando en cuenta para su revisión. No sé si es de conocimiento de ustedes que ya se ha ido trabajando desde la DPA en un modelo de planificación de las unidades de formación para cada asignatura. Este modelo prácticamente se ha ido trabajando o se ha ido utilizando desde el año 2016. Hasta donde he ido revisando los planes globales, se ha podido verificar de que no muchos conocen este modelo de planificación, por lo que se sugería de que todos cambiemos a esta estructura o a este modelo, ¿no? Entonces, como bien decía el licenciado, se les va a hacer llegar de manera individual todas las observaciones y todas las revisiones técnicas que se han tenido a sus planes globales según este formato y según este modelo. Como bien saben, el proyecto prácticamente del programa está en base a competencias. Por lo tanto, todas las planificaciones deberían de estar en base a competencias y ya no tanto en objetivos. Se ha hecho la revisión de manera general y se ha ido identificando algunas asignaturas que siguen manejando un modelo de planificación por objetivo. Por lo tanto, tendríamos que cambiar estas perspectivas a competencias. Si van a ir observando, los que están en rojo son aquellas planificaciones que prácticamente siguen por objetivos y no consideran todas las o los detalles o las características, los indicadores que solicita una planificación por competencias. Todo lo que es el modelo les voy a ir mostrando más adelante. Solo quiero que vayamos viendo un poquito de cuál es la situación del programa. Hay algunas planificaciones, como les digo, que siguen por objetivos, otras planificaciones que sí están por competencias, pero tienen algunos detallitos en cuanto a completar con algunos indicadores, con algunos acápites que solicitan el modelo que les mencionaba. Y hay otros que se necesita readecuar el tema de las unidades de formación, el tema de las competencias, volver a formularlas, considerar los elementos de competencia, revisar un poco lo que es la redacción tanto de justificaciones como de saberes en cuanto a contenido, en cuanto a procedimiento y en cuanto a actitudes. De todo lo que se ha podido revisar desde primer semestre hasta noveno semestre, se ha ido identificando más o menos
10 asignaturas que siguen manejando un modelo por objetivos. Hay algunas asignaturas que, como les dije, que son prácticamente la mayoría, que las maneja por competencias, pero como les menciono, son cosas que hay que aumentar, son cosas que hay que quitar, son cuestiones que hay que readecuar, que hay que reformular y que hay que volver a plantearlas. Como les decía, este detalle les va a hacer llegar el licenciado Luis Enríquez, para que ustedes vayan revisándolo con mayor detalle. De manera específica, yo lo tengo en oficina, así que las personas las materias, las asignaturas que están marcadas con rojo, podrían acercarse a oficina para que yo les pueda guiar un poquito en este proceso si es que tienen alguna observación o si es que tienen alguna duda. Como les dije, son 10 planificaciones que prácticamente siguen por objetivos, que hay que cambiarlas. Y la mayoría solamente hay que readecuarlas. Las que están con azul, con color celeste, son las que necesitan mayores cambios y mayores modificaciones. A diferencia de las que están en color verde, por ejemplo, esta de TICs aplicadas a la organización y evaluación de la actividad física, solamente hay que aumentar lo que son sus rúbricas de evaluación. Lo demás está bien. El tema de inglés, por ejemplo, que falta, o bueno, que sigue la planificación por objetivos, que hay que adecuar al formato, hay que aumentar lo que es el tema de justificación, propósitos generales, competencias, las competencias previas hay que revisarlas, hay que aumentar lo que son las unidades de competencia, convertir el objetivo a competencia, aumentar o desgregar lo que son la unidad de competencia en elementos de competencia. Hay que aumentar lo que es, o bueno, reestructurar lo que es la unidad de aprendizaje, diferenciando lo que son los saberes conceptuales, los saberes procedimentales y los saberes actitudinales. Determinar los criterios de evaluación, determinar las evidencias, tener de manera más específica lo que son cómo se va a implementar esta unidad de formación, especificar lo que es la metodología, especificar lo que es el sistema de evaluación y especificar igual las bibliografías que se van a utilizar durante el semestre o durante la asignatura. Ahora, ¿qué detalles son los que tienen que tener las planificaciones? Como les mencionaba, este modelo de planificación de unidades de formación ya se ha estado manejando desde el año 2016. Entonces, este modelo o esta estructura que se propone, prácticamente las están empezando a utilizar todos aquellos programas y carreras que están en base a competencias, como es el caso de deportes. Como primer acápite, lo que debe resaltar nuestra planificación es los datos generales, ¿no? Entonces, detallar qué asignatura es, qué taller es, qué laboratorio es. Determinar y especificar cuál es el código de esa asignatura, en qué semestre está ubicado y cuál va a ser la gestión en la que se va a desarrollar. Tendría que actualizarse las planificaciones por semestre o de manera anual. Eso ya es una determinación o por así decirlo, un acuerdo en el que entran tanto docentes como el coordinador o director de educación. Debemos de especificar la carga horaria. Varias de las planificaciones no cuentan con este detalle. Los prerequisitos. En el caso de las materias de primer semestre, deberíamos de determinar con qué competencias o habilidades deberían de estar entrando los estudiantes a la asignatura.
en caso de las materias o las asignaturas desde segundo semestre para adelante, se puede determinar como prerequisito haber vencido o haber cumplido con alguna materia o asignatura del semestre pasado. Especificar el nombre del docente y los datos de contacto. En un segundo acápite, describir lo que es la justificación. En la justificación lo que vamos a ir considerando y tomando en cuenta es la relevancia y la razón de ser de la asignatura. Esto con relación al ejercicio profesional que va a ejercer el estudiante, considerando de igual forma la demanda laboral y el perfil profesional. Muchas de las justificaciones que han considerado o han tomado en cuenta en las planificaciones solamente detallan el hecho de la relevancia de la asignatura en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces nos vamos olvidando de esa otra parte de lo que es la demanda laboral y el perfil profesional. El tercer acápite, en cuanto a propósito general de la unidad de formación. Este propósito, más que todo, nos va a ayudar a que podamos entender qué es lo que quiere lograr el docente en su asignatura. Pero acá nos vamos a enfocar no a lo que el docente va a ir desarrollando, sino a lo que el estudiante va a lograr en esta asignatura. El cuarto acápite, vamos a detallar lo que son las competencias previas. Para que el estudiante pueda iniciar con la asignatura, debe de contar con cualidades o habilidades previas para poder desarrollar de manera satisfactoria la asignatura. Entonces, según el avance que ustedes vayan a tener o las planificaciones de las actividades que van a determinar o proponer en estas planificaciones, ya deben ir determinando qué tipo de cualidades debe tener el estudiante para poder cumplir con estas actividades. El quinto acápite, vamos a ir determinando la unidad de competencia. Acá lo más recomendable es que vayamos formulando solamente una. En varias de las planificaciones que estaba revisando, existen desde 3, 2, 4 competencias de manera general. Ustedes lo denominan competencia general. Cuando hablamos de una unidad de competencia, estoy formulando una. ¿Qué vamos a ir considerando en esta unidad de competencia? Vamos a ir considerando lo que es el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de calidad o referencia. Como les decía el licenciado, el día de mañana igual vamos a tener una sesión en la que vamos a ir aprendiendo, o yo les voy a ir mostrando una manera más sencilla de poder ir formulando esta unidad de competencia o los elementos de competencia. Como les decía, vamos a ir considerando lo que es el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de referencia. Entonces aquí les muestro un ejemplito de qué es lo que vamos a ir trabajando el día de mañana. En este momento lo que estamos viendo es la estructura, para que ustedes tengan un mayor conocimiento de qué o cuáles son las características que se debe tomar en cuenta para nuestra planificación. En base a esto, ustedes ya van a ir analizando la planificación que han ido presentando y se van a ir dando cuenta de qué es lo que les falta y qué es lo que tienen que cambiar. De todas formas, mañana les van a mandar el detallito. Como les decía, la unidad de competencia. Lo más recomendable es que vayamos formulando solamente una. En cuanto a los elementos de competencia, estos elementos de competencia se van a ir desgregando de lo que es la unidad de competencia. Entonces, para formular estos elementos de competencia, también vamos a considerar lo que es el verbo, el objeto, la condición de calidad y la referencia. Esto, bueno, los elementos de competencia va a determinar mucho de cómo o cuáles son los contenidos que ustedes están proponiendo. Cuáles son las capacidades y las cualidades que ustedes están
formulando de que el estudiante vaya a lograr al finalizar el semestre o al finalizar la asignatura. Acá no se determina solamente 3 elementos de competencia o 5 elementos de competencia, eso ya depende del docente. El séptimo acápite ya es opcional. Si ustedes quieren agregarlo, lo pueden agregar, y si no quieren agregarlo, no es importante de que lo tomen en cuenta o lo vayan a considerar. Pero prácticamente acá lo que les proponen es que vayan proponiendo competencias de transversalización. ¿A qué se refieren estas competencias? Mayormente lo conocen como competencias que forman parte del currículum oculto. Estas competencias se plantean de manera genérica, en las que van a ir solicitando algún cambio en el contexto. Algunas competencias que van a ir dirigidas hacia lo que es las áreas laborales o las de empleabilidad. Asimismo, las de identidad institucional. Al momento de formular igual estas competencias, de la misma forma se va a ir considerando lo que es el verbo y los demás, o las demás características que solicita una competencia. En cuanto a la estructura, aquí ya vamos a entrar a más detalles de qué es lo que vamos a ir trabajando en la asignatura o durante el semestre. Se empieza a detallar cada unidad de aprendizaje que vamos a ir avanzando. Normalmente lo que solicitan es de que pongamos o tengamos una denominación de la unidad de aprendizaje. Se utiliza este cuadrito de acá, como pueden ver. En la parte izquierda se va a empezar a redactar o, bueno, copiar prácticamente los elementos de competencia que hemos considerado en acápites anteriores. El elemento de competencia 1. De este elemento de competencia vamos a ir determinando los saberes conceptuales, posteriormente los saberes procedimentales y los saberes actitudinales. En los saberes conceptuales, vamos a ir trabajando en lo que es la fundamentación teórica de nuestra asignatura. ¿Qué temas en específico son los que vamos a ir avanzando? Vamos a ir determinando aquellos contenidos que nos van a respaldar y nos van a servir en el avance de la asignatura. En los saberes procedimentales, ya hemos ido determinando los contenidos, ahora vamos a determinar cuáles van a ser las metodologías para que pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a realizar los estudiantes para poder entender los contenidos? En los saberes actitudinales vamos a ir determinando cuáles van a ser las acciones de actitud que van a ir tomando los estudiantes frente a los contenidos y frente a los procedimientos. Por ejemplo, vamos a ir considerando cualidades como de ética, valores, principios y demás. Una vez de que ya hayamos determinado lo que son los saberes, esto, como les digo, vamos a verlo con más detalle el día de mañana, vamos a ir planteando lo que son los criterios de desempeño. Vamos a ir determinando prácticamente cómo los estudiantes van a ir aplicando o qué es lo que nosotros vamos a ir observando en los estudiantes para que se hayan cumplido los 3 saberes que hemos propuesto. De igual forma, las evidencias y los productos. Las evidencias van a ser de conocimiento, evidencias de producto o evidencias de desempeño. Esto se va a ir planteando de todos los elementos de aprendizaje que vayamos a proponer en el acápite anterior. Pero no se va a quedar solamente ahí. También tenemos que ir proponiendo cómo vamos a ir implementando estas unidades de trabajo.
o estas unidades de aprendizaje. En este recuadro, como pueden ver, se toma en cuenta el título de la unidad de aprendizaje, el elemento de competencia, y en la parte izquierda se trabaja de dos formas, proponiendo los saberes o tomando en cuenta los criterios de desempeño. En este cuadro lo que se va a proponer es las actividades, qué recursos vamos a utilizar para estas actividades, cuánto tiempo vamos a implementar, qué evidencias vamos a lograr de específicamente las actividades, cuáles van a ser los criterios que yo voy a considerar para evaluar estas actividades y cuánto voy a considerar en ponderación de puntajes. Del mismo elemento, perdón, de la misma unidad de aprendizaje. Cada unidad de aprendizaje va a tener este detalle específico. Su bibliografía específica de la unidad, la metodología que vamos a utilizar en esta unidad y la evaluación que vamos a ir considerando para esta unidad en específico. De la misma forma, vamos a ir planteando la rúbrica de evaluación para las actividades de la unidad de aprendizaje. Algunos, en las planificaciones hasta donde estaba revisando, solamente consideran y toman en cuenta las actividades y a cuánto están calificando, cuánto va a ser la ponderación y ahí terminó. Entonces, es necesario que tanto el estudiante como el docente ya tenga una perspectiva más amplia de qué es lo que específicamente va a ir evaluando y si el estudiante ha ido cumpliendo con ciertos parámetros, ciertas características, por así decirlo, por sobre cuánto lo estamos evaluando, ¿no? Entonces, estas rúbricas de evaluación nos van a servir para eso, para que el estudiante sepa de que cumpliendo con algunas especificaciones tiene cierto puntaje. Una vez de que ya hayamos terminado de proponer o plantear lo que son la estructura de la unidad de aprendizaje, la implementación, bibliografía, metodología, la evaluación, las rúbricas de evaluación, de manera general, en un siguiente acápite se menciona o se propone la metodología general de la asignatura. Asimismo, su sistema de evaluación. ¿Cuáles van a ser las disposiciones generales que se va a considerar en la asignatura? Por ejemplo, en el tema de esperar el ingreso al aula o a la sesión virtual, ¿cuánto tiempo se les va a esperar? ¿Qué cosas más van a ir considerando para que se lleve a cabo entren en acuerdo para que se lleve a cabo con normalidad el desarrollo de la asignatura? El tema de poner algunas reglas, por ejemplo. Si falta más de 3 veces o 3 días consecutivas, ya no se le permite el ingreso a la siguiente sesión. De que mantengan limpio su espacio o que vayan presentando con normalidad sus trabajos, ¿no? Entonces, todas esas disposiciones las vamos a especificar en este acápite. Y por último, la bibliografía general. Lo que se hace aquí es recabar de todos los elementos de competencia que hayamos planteado las bibliografías y ponerlas en este acápite. Ha habido algunas planificaciones que he estado revisando que en el tema de bibliografía solo ponen 1, 2 o 3 autores. Entonces, eso no está en relación a lo que propones en acápites anteriores, ¿no? Entonces, tiene que haber esa relación. Y bueno, estos son todos los elementos que tiene que tener la planificación. Y me gustaría escuchar algunas preguntitas que yo pueda aclarar en este momento.
¿Está claro lo que se pretende trabajar todo este semestre prácticamente o hasta que concluya el semestre? Sí, está claro. Licenciada Emilia. Levántese la mano. Hola, muy buenas noches a todos y a todas y especialmente a Giselle, ¿no? Por hacer este trabajo para nosotros, que bueno, pues siempre es una retroalimentación creo muy importante, ¿no? Que alguien revise lo que uno escribe para poder tener, ¿no? Un referente sobre su calidad o sobre si cumple o no con los requisitos, ¿no? Y bueno, pues mi pregunta específica, Giselle, es respecto, bueno, pues este modelo. La verdad que, no sé, yo por lo menos particularmente no lo conocía, tampoco se nos ha requerido así de manera expresa, por lo menos que yo recuerde. Y bueno, pues, pero también nosotros, bueno, en algunas jornadas académicas hemos estado comentando respecto a un formato, a unificar el formato para la elaboración de los planes globales. Y claro, nuestro referente siempre ha sido pues este formato que aparece en nuestro diseño curricular. Y bueno, pues mi pregunta es en relación a esto, ¿no? Hay como una duplicidad, por así decir, de formatos que se requieren, una a la que a nivel interno, ¿no? Está establecida en nuestro documento curricular y otra sería esta que nos has mostrado, ¿no? Entonces quería saber cómo de alguna manera manejar esto, ¿no? Si realmente, pues bueno, el requisito este es único y es para todas las facultades, para todas las carreras por parte de la DPA, entonces bueno, pues cómo queda, ¿no? Este requerimiento de nuestro documento curricular al respecto. Gracias. Gracias, licenciada Emilia. De hecho, se ha consultado bastante con lo que es la DPA y lo que me mencionaban es de que el formato oficial es el que les estoy mostrando. Obviamente existen varios formatos de planificación, pero esos formatos no cumplen a cabalidad con todas las exigencias que exige la universidad al momento de realizar las planificaciones, ¿no? Como les mencionaba, el proyecto prácticamente de deportes está en base a competencias. Entonces, existen dos modelos, uno que está por objetivos y otro por competencias. En la universidad existen carreras en sus propuestas que están por objetivos y están por competencias. Por lo tanto, como nuestra carrera o la carrera de deportes está por competencias, automáticamente todas las asignaturas, las planificaciones tendrían que estar planteadas por competencias. Entonces, el formato que se ha establecido es el que se les está mostrando en este momento. Ya, gracias, Giselle. ¿Alguien más quizás? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo que nos pudiera comentar? Adelante, Virginia. Buenas noches a todos. Buenas noches, Giselle. Bueno, con respecto al formato que nos acabas de compartir, básicamente, en uno de los acápites, ya después de lo que es la unidad de aprendizaje, la formulación de los elementos de competencia, como corresponde con los respectivos componentes que tiene estos elementos de competencia, considerando lo que es el verbo, el objeto y todo lo que concierne a ello. Se menciona que primeramente se debe hacer la redacción de estos elementos de competencia. Sin embargo, no sé si es pertinente, y eso, bueno, te pregunto también a ti, ¿no? Considerar directamente en el desglose que se está realizando, ¿no? En el desglose de la planificación. No sé si puedes tal vez mostrarnos, por favor. Ok, un momentito. Acá. Elementos de competencia. Antes a eso, había una presentación antes a eso donde se iba desglosando la No, competencia. prácticamente se trabaja lo que es la unidad de competencia
Posterior a ello se trabajan los elementos de Elementos competencia. de competencia, Estos correcto. elementos de competencia que se van a formular, los vamos a pasar a este cuadro. Correcto. Entonces, esa es la duda, ¿no? Si vamos a tener ya los elementos de competencia, bueno, sería como volverlos a repetir nuevamente, ¿no? De la parte superior, que es un copiar, es un copiar y pegar nada más, ¿no? Pero no sé si es pertinente que vaya, por ejemplo, o sea, estos elementos de competencia bueno, se soliciten en el acápite 6, digamos, directamente se mencione en el acápite 8, donde se menciona la unidad de aprendizaje, ¿no? Elemento de competencia y el desglose correspondiente. Claro, bueno, lo que se hace, o bueno, por lo que está este formato de esta forma, es para que lo tengamos más organizado y más ordenado. Como los elementos de competencia prácticamente se van a ir desgregando desde la unidad de competencia, entonces para que sea un poco más entendible se propone el tema de escribir los elementos de competencia en otro acápite y ya de manera específica desglosarlo en lo que es el cuadro. Es que estos elementos de competencia van a devenir de nuestras unidades de aprendizaje. Todos los elementos de competencia. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, vamos a tener 6 unidades, 7 unidades de aprendizaje, ¿correcto? Estas tienen que tener sus elementos de competencia. Pero debes de considerar que al momento de denominar la unidad de aprendizaje, esa denominación tiene que salir del elemento de competencia, no sale el elemento de la unidad. No se logra escuchar, Giselle. No logré escucharla. No sé si soy yo. A ver, veremos el audio. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí. Muy bien. Algo que debemos considerar. Para yo denominar esta unidad de aprendizaje, tengo que considerar el elemento de competencia. No va a salir primero la unidad de aprendizaje y después el elemento. De mi elemento de competencia, No, totalmente recién de voy acuerdo. a denominar mi unidad de aprendizaje. Entonces, esto, por ejemplo, de la Totalmente de acuerdo. denominación y de dónde sale, lo vamos a ver mañana, para que podamos entendernos más. Muy bien. Para ello vamos a ir Gracias, revisando Giselle. un documentito en la que yo les voy a ir mostrando cómo se va formulando una competencia, de la competencia cómo se va desgregando a un elemento y del elemento cómo vamos a pasar a la denominación de la unidad de aprendizaje. Entonces vamos a ir por pasos. Mañana que les muestre a más detalle cómo se va formulando estos detallitos. ¿Con eso más claro, Virginia? Sí, gracias, de acuerdo. Evidentemente, es cierto que primero se formulan los elementos de competencia para que de ahí salga lo que es la unidad de aprendizaje. Eso es cierto. Gracias. Gracias, Lisa. ¿Alguien más?
Bueno, licenciado Luis, creo que eso sería todo por la sesión de hoy. Sí, así es. Bueno, como les había comentado al inicio, la sesión del día de hoy iba a ser un poco más corta. Entonces, nada, agradecer la participación de todos ustedes, colegas, el compromiso de hacerles llegar el día de mañana esa primera tabla que les mostró al inicio de esa sesión la licenciada Giselle González, para que hacerles la devolución individualizada acerca de lo que ha sido la evaluación o valoración de sus planes globales, ¿no? Y sobre esa base también ya el día de mañana podemos también tener preguntas específicas y algunas orientaciones que deseen ustedes para poder ir mejorando sus planes globales, o vayamos, mejor dicho, mejorando nuestros planes globales. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos el día de mañana a la misma hora para dar continuidad al presente taller. Muchísimas gracias. Buenas noches, Luis. Gracias.